haciendo algún cuestionamiento por medio del chat, pues es bienvenido, ¿sí? Al fin y al cabo aquí lo puedo estar leyendo y también estoy como al pendiente. Bueno, como les comento, el tema en relación a los trastornos límites es como un tema bastante amplio, tiene muchísimo trabajo alrededor de ello. Entre ellos, por ejemplo, y lo digo por si gustan de repente pasar a revisarlos, Donald Winnicott, el psicoanalista Donald Winnicott, habló de lo que son los trastornos límites, y el otro autor que yo ubico es a Andrea Green, ¿de acuerdo? Quienes han trabajado alrededor de esta temática y que me parecen que son posturas muy divergentes a la que vamos a trabajar en el día de hoy, pero que sí se han estado trabajando, ¿no? O sea, André Green, que es desde la escuela francesa, un poquito más como desde lo lacaniano. Está Donald Winnicott, desde la escuela inglesa, de los independientes. Y pues el que vamos a trabajar el día de hoy, que es un poquito más hacia la escuela estadounidense, que es Otto Kemper. ¿Sí? Entonces yo les voy a hablar un poquito de lo que es para Otto Kemper el trastorno límite, cuáles son un poquito sus características y cómo lo vamos a poder representar, ¿no? Primero me gustaría compartirles una idea que yo había estado pensando. Sé que está en un autor, les debo la referencia, pero por ejemplo, el cuestionamiento desde Melanie Klein, partimos de la idea de que hay un objeto bueno y uno malo, ¿sí? Del proceso de decisión. Sin embargo, y creo que eso es bien importante, lo que vamos a estar revisando en unos momentos, la idea de cómo se representa lo negativo en la psique, ¿sí? Entonces, hay que entender, o más bien hay que cuestionarnos y empezar a pensar en esto, que no hay forma para un niño, ¿no? Para un infante, de representar lo negativo. Eso, o ya el proceso de lo negativo, de la negación, por ejemplo, en Freud, viene ya con una capacidad psíquica del yo, ¿de acuerdo? Entonces, previamente a esto, la no existencia o la ausencia del objeto no es representable como tal. Entonces, una idea que me gustaría plantearles es que todo aquello que en algún momento Melanie Klein se refiere, y en este caso también Otto Kemper, como un objeto malo o lo que nos representamos como un objeto malo, tiene que ver no solo con aquello que nos hace daño, sino también con un intento de representar la ausencia del objeto, ¿sí? La ausencia del objeto tiene que ser representada, como no se puede representar la ausencia o la falta del objeto, se representa como el objeto malo, ¿no? Como el objeto dañino. Porque, ¿cuál es el objeto que no puede satisfacer el hambre? Pues el que no está presente, ¿sí? Y ya Melanie Klein pues tiene sus propias postulaciones. Bueno, la idea del trastorno límite, aunque tiene un desarrollo histórico bastante amplio, realmente lo que yo les quiero compartir es que en nuestra época actual, por las cuestiones de nuestra cultura y de la cultura en general, como se ha venido desarrollando y las nuevas creaciones tecnológicas, podemos ver que hay un auge en este tipo de estructura, ¿sí? En este tipo de organización psíquica. Cada vez es más extraño, ¿no? O menos frecuente encontrar organizaciones de estilo neurótico en los consultorios, ¿sí? Entonces podemos encontrar mucho funcionamiento límite, pues ahora sí que en donde andamos, ¿no? Y no solo en los consultorios, sino ahora sí que en la misma vida, ¿no? Esto lo podemos ver porque Internet es maravilloso, al igual que este, omnisciente y de miedo, ¿no? Porque digo, todo está en Internet hoy en día. Y pues técnicamente pues está toda esa presencia ahí, ¿no? Del omnisciente en el Internet. Entonces, ¿por qué lo comento, no? Porque podemos ver hoy en día en ciertos videos, en ciertos, hasta les llaman, ¿no? El lore, ¿no? Lore algo, ¿no? De que es gente que, por ejemplo, pasa algo en algún comercio, en algún lugar, y tienen una irrupción emocional, pero devastadora, ¿no? Destruyen, avientan, tienen una crisis en ese momento, porque no se logra lo que ellos quieren conseguir o lo que ellos esperaban lograr, ¿no? Entonces,
les comento eso para poder hacer como un énfasis en que cada vez más lo que es el trastorno límite está presente pues en el día a día, ¿no? Eso no quiere decir que no estuviera antes. Podemos ver, por ejemplo, cuestionamientos, y esto es algo muy claro, ¿no? El caso del hombre de los lobos es un cuestionamiento que está vigente, ¿no? ¿Qué tanto era lo que Freud denominaba una neurosis obsesiva mm, con fijaciones demasiado fuertes al tratamiento, y hoy en día que se puede llegar a considerar un trastorno límite de la personalidad, ¿no? Una organización límite. Eh, Ahorita, y quiero hacer esa primera aclaración, a partir de este momento hay que entender algo, ¿no? Voy a referirme a tanto trastorno límite como organización límite. El trastorno límite de la personalidad tiene que ver más con una designación psiquiátrica, o sea, es la utilización psiquiátrica del DSM-5. La organización límite de la personalidad tiene que ver con la forma en que Otto Kemper lo denomina, ¿sí? Otto Kemper lo va a llamar organización límite. Y va a haber estas dos, ¿no? Organización neurótica, organización límite y la organización psicótica de la personalidad. No tanto ya como una cuestión de estructura, sino de una forma en que se organiza y se entrama la psique. Muy bien. Entonces, para empezar, podemos preguntarnos cómo definimos en este caso un trastorno límite, ¿no? Y vamos a empezar como desde un aspecto más fenomenológico, más descriptivo. Entonces, podemos pensar que el funcionamiento límite o la organización límite son un grupo de personas o de trastorno de personalidad que se presentan o que presentan inestabilidad en sus relaciones interpersonales, en la autoimagen corporal, ¿no? En la forma en que se ven a sí mismos, en sus afectos, en sus emociones, y está acompañado por una gran impulsividad, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí resaltaría específicamente tres cosas, ¿no? Bueno, más bien cuatro, ¿no? Hay dificultades o inestabilidad en sus relaciones interpersonales, en la forma en que se ven a sí mismos, en sus afectos y en la impulsividad. Ahora, brincando un poquito hacia la designación psiquiátrica, podemos encontrar en el DSM-5 que, bueno, hay varios rasgos, ¿no? Que contempla el DSM-5, pero, por ejemplo, siendo uno de los más importantes, porque está como hasta arriba de la lista, que estos pacientes tienen un esfuerzo desesperado por evitar el desamparo real o imaginario. ¿Sí? O sea, a ellos mucho de su energía psíquica se va en el evitar justamente que el objeto se vaya, ¿no? Este objeto y eso es importante, ¿no? Que este desamparo o esta pérdida del objeto pueda ser tanto real, que sí se va a ir, o imaginaria, ¿no? O sea, puede ser solo imaginación de la persona. Sus relaciones interpersonales, esto es otro rasgo, otro criterio diagnóstico. Sus relaciones interpersonales son inestables e intensas y se caracterizan por una alternancia entre la idealización y la devaluación, ¿sí? Y eso ahorita, digo, estamos en el plano del diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Que incluso siendo ya el DSM-5, que tiene tanta revisión, se puede notar en cada criterio todavía la herencia, vamos a ponerlo así, de las características psicoanalíticas de este tipo de funcionamiento, ¿no? Un tercer rasgo es la alteración de la identidad. Hay una inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen, ¿sí? Y del sentido del yo. O sea, que es una alternancia, que en este caso lo juntamos con el criterio 2, que también va entre la idealización y la devaluación. Va a ser presente la impulsividad. En el DSM-5 lo plantean como en dos o más áreas de importancia para el sujeto, pero que aparte contempla la posibilidad de las autolesiones, de actividades o acciones autolesivas. Esto puede ir desde conductas de alto riesgo, ¿no? Como conducir a alta velocidad, conducir borracho, las adicciones, prácticas de deportes extremos, ¿no? Donde la persona no tiene como este cuidado hacia su propia persona, ¿sí? El cutting es otro de estos.
o incluso intentos suicidas. Hay comportamiento o actitudes de amenaza y suicidio. Hay inestabilidad afectiva, o sea, muy fluctuante. Un 7 que a mí me parece mucho más importante también, que es la sensación crónica de vacío. Estos pacientes cuando llegan al consultorio, cuando llegan con nosotros, pueden expresar una sensación crónica de sentirse vacíos, de sentirse solos o de incluso de no sentir, ¿no? También pueden presentar enfados inapropiados e intensos e ideas en algún punto paranoides. Entonces, de estos criterios, a mí cuáles me gustaría resaltarles ahorita, ¿no? El número 1, que es el limitar el desamparo real o imaginario, porque tiene que ver justamente con la forma en que el funcionamiento límite se va estructurando en la psique, ¿no? Que ahorita les digo con Otto Kemper, pero básicamente es que los mecanismos de defensa que utiliza este tipo de organizaciones son tan extremos, son tan evacuativos, que la persona se queda vacía, ¿sí? Entonces es como una sensación de como si no hubiera una vida psíquica. Y la segunda, bueno, perdón, me equivoqué, esa es la sensación crónica de vacío y justamente, ¿no? El miedo al abandono, el miedo a la pérdida del objeto, tiene que ver justamente con que hay una sensación de vacío. Entonces, la presencia del objeto amado o odiado, ¿no? Porque incluso si hay un objeto odiado, dice Otto Kemper, ¿no? Para poder odiar un objeto también es necesario que se haga presente o que esté ahí, ¿no? Por eso es una forma de representar la ausencia, hacerlo presente. Se puede como pensar como un objeto contrafóbico, ¿sí? Es un objeto que está ahí para evitar sentir el vacío de adentro, porque entonces todo eso se le puede poner al objeto, ¿de acuerdo? O sea, todo eso se le puede poner al vínculo que se está estableciendo con el otro. Bueno. Para Otto Kemper, ¿sí? Dentro de otra área diagnóstica, o sea, ya pasando ahora sí a lo que nos va a comentar Otto Kemper, la organización límite de la personalidad o los pacientes límites van a tener varios rasgos que son importantes. El primero es que va a haber una difusión de identidad, que es justamente algo muy parecido a lo que comenta el DSM-5. El trastorno límite nos va a poder expresar, ¿no? Y no nos va a poder compartir una sensación de completud de la persona. Su imagen de sí mismo o su imagen es confusa, es alternante, ¿no? De repente muy buena, de repente muy devaluada, de repente muy mala, de repente muy cambiante, y uno no puede hacerse como una imagen totalizada de estos pacientes, ¿no? Más bien parecer una imagen caótica, una imagen como fragmentada, como de pedazos, ¿sí? Es lo que él va a llamar una difusión de identidad. Otra forma, justamente la que nos dice Otto Kemper, que aparece esta difusión de identidad como una sintomatología de una organización límite, tiene que ver con ese sentimiento de vacío, ¿no? Como no pueden expresar o identificar cómo son ellos, ¿no? O tenerlo integrado, entonces la expresión puede ser una disociación que se expresa con esta sensación justamente de vacío psíquico, ¿no? De no sentir nada, de no pensar nada, e incluso a nivel de la fantasía, ¿sí? Un paciente con un trastorno límite, para que pueda fantasear es algo complicado, ¿sí? Muchas veces cuando uno trabaja con pacientes límites, mucho de lo que hay es como el día al día, ¿no? Como mucho en la realidad, mucha presencia como en lo que pasa, ¿no? Y cuando uno le puede cuestionar al paciente o invitarlo a que asocie, a que fantasíe, o que qué piensa de alguna situación, se queda mucho con lo que siente que se está viviendo realmente. No hay como una ventana a una representación de lo que ocurre en la realidad como una parte de sí mismos y dentro de la vida psíquica. Entonces es como, bueno, es que tal persona me dijo esto y quiere decir esto y es esto. O sea, no hay como realmente una representación de yo creo que quiso decir esto, yo me imagino, yo fantaseo, sino que simplemente se quedan como si fuera una vivencia muy específica de la realidad, ¿sí? Y no hay alternación para otra cosa.
aunque esta alternancia de la realidad es fluctuante, ¿no? A veces es muy buena, a veces es muy mala, ¿no? A veces es muy protectora, a veces muy sofocante. Entonces, va variando. Para Otto Kemper, y eso es muy importante, lo que marca la diferencia entre la psicosis, la neurosis y la organización límite va a ser también los mecanismos de defensa, ¿sí? Para Otto Kemper va a plantear que el mecanismo de defensa central para el trastorno límite ese es la decisión, ¿sí? La decisión es lo que va a marcar la organización límite. ¿De qué manera? Otto Kemper señala que, por ejemplo, en la neurosis, el mecanismo de defensa que predomina, por decirlo así, es la represión y los mecanismos de defensa más, más estructurados, más de alto nivel, va a decir él. Y en cambio, en la organización límite, en donde se centra es en mantener la posibilidad de la decisión. La decisión se mantiene justamente porque hay una dificultad para el sujeto de integrar tanto los aspectos buenos, vamos a poner ahorita, ¿no? Que Otto Kemper critica mucho en uno de sus libros esta postura, ¿no? Dice, es que decir bueno es muy tendencioso, igual que decir malo, ¿no? Pero para uso de la situación es más sencillo ahorita. Entonces, la persona no puede integrar, el paciente, tanto los aspectos buenos de sí mismo y del objeto, como los aspectos negativos. Entonces, o malos. ¿Por qué? Porque en la mente, en la psique, integrar estas dos partes generaría angustia por la integración, ¿no? En el caso de Melanie Klein, y Melanie Klein no lo plantea, lo que va a pasar en la integración es que se va a sentir la culpa de haber lastimado el objeto, ¿sí? De haber sabido o de reconocer que se ha dañado y se odia a lo mismo que se puede amar, y que esto puede causar la culpa depresiva, que tiene que ver con el miedo a haber lastimado al objeto y haberlo perdido, ¿no? O sea, haber matado al objeto de amor, al objeto de satisfacción. Entonces, Otto Kemper va como un poquito por ese lado, eh, aunque también lo llega a criticar mucho, ¿no? O sea, sí habla de que esta cuestión de decir que bueno y malo es bastante tendencioso, entonces va a plantear más que son como los aspectos positivos y negativos en cuestión de polaridades, ¿sí? Como si fuera una batería, vamos. Entonces, en el caso de la organización límite, la decisión es el mecanismo de defensa alrededor del cual se organizan. ¿Sí? Todo lo que se va a tratar de hacer en el trastorno límite es mantener las imágenes de sí separado para que no se integren, porque esto generaría demasiada angustia, reconocer los aspectos positivos y los aspectos negativos del objeto, ¿sí? En dos sentidos me parece a mí. Bueno, ya esto ya no es de Kemper, esto ya es se los debo. De, Ay, sé que es un contemporáneo de Melanie Klein y que también es de los iniciadores de las relaciones objetales en Inglaterra. Pero, bueno, el punto es que, por ejemplo, él me gusta mucho cómo plantea la idea de por qué se evita el aspecto negativo o los aspectos malos en el objeto, ¿no? Porque dentro del proceso de la decisión uno podría pensar que pues sería muy sencillo, ¿no? Como en el narcisista, uno idealizarse totalmente y devaluar al otro, ¿no? Que el otro quede como lo malo. Sin embargo, en el trastorno límite esto no ocurre así. Esto es bastante fluctuante y variante. El malo puede ser el otro o el malo puede ser uno, pero al mismo tiempo se evitan o se tratan de evitar ambas situaciones, ¿sí? ¿Por qué? Y eso me gusta de este autor que les comento. Él comenta que muchas veces o muchas vivencias, sobre todo de ausencia de un cuidador, ¿no? O de abandono, se puede presentar que se idealiza el objeto, pero no porque realmente tenga características buenas y bondadosas, ¿no? O y se niegan los aspectos negativos, sino porque, y es algo que me parece muy interesante, sino porque en la psique, para el infante, para nosotros, es mejor vivir siendo un pecador
O sea, yo siendo el culpable de las cosas, yo siendo lo peor, y que los demás sean unos santos, que vivir en un mundo de pecadores, ¿sí? Entonces, que para la psique eso es más soportable, pensar que los demás son unos santos, porque entonces pueden venir a ayudarnos y salvarnos, a pensar que más bien que los demás y que el mundo, pues es caótico y que pueden ser malvados y perversos, ¿no? Entonces, se le quita al objeto estos aspectos negativos y se idealiza. Y, sin embargo, también cuando es una representación de sí mismo negativa o mala, también se trata de evitar, porque esto genera angustia de la autoimagen que se han ido formando de sí mismos. Bueno, digo, es un poquito como a grandes rasgos. Entonces, va a haber mecanismos de defensa primitivos, centrados en la decisión, y entonces vamos a tener la negación, la idealización, la devaluación, el control omnipotente y la más preciosa de todas, la identificación proyectiva, ¿no? Que es ahora sí que cuando tenemos a un paciente de este tipo de organización, pues se vive mucho, ¿sí? Porque es lo que de repente nos impulsa a sentirnos cansados, caóticos, enojados, que nos despiertan las emociones, porque es este mecanismo de la identificación proyectiva que nos propone en su momento Melanie Klein y que Otto Kemper aquí retoma, ¿no? Sin embargo, y este es un criterio de diferenciación, ¿no? En la neurosis, por ejemplo, entonces tenemos que en la neurosis la identidad es una identidad totalizada, ¿sí? O sea, es una identidad bien organizada y que se hace presente. Puede haber difusión de identidad, pero son egodistónicas. Entonces el paciente sabe que eso le genera un malestar y que tiene que trabajarlo, por ponerlo así, ¿no? En el trastorno límite, la difusión de identidad puede ser egodistónica en ambos sentidos. O sea, cuando es el bueno, es el bueno, cuando es el malo, es el malo, ¿no? Pero no hay una integración. Y en el psicótico, por ejemplo, hay difusión de identidad, ¿sí? En los mecanismos de defensa primitivo, la neurosis está más presente la represión y la proyección, por ejemplo, ¿no? La formación de compromisos, el aislamiento, mecanismos de defensa de alta organización, por decirlo así, y mecanismos primitivos en la organización límite. Y aquí es lo importante, ¿no? ¿Qué diferencia, por ejemplo, un trastorno límite de la psicosis? Nos va a decir Otto Kemper que va a ser mayormente la prueba de realidad. La prueba de realidad en el paciente neurótico y en el paciente límite está intacta, ¿sí? O sea, el paciente límite puede hacer presencia de que hay un concepto de una realidad, y de hecho, como lo vimos ahorita, ¿no? Lo usa mucho, aboga mucho por eso, ¿no? Porque hay una realidad y hay una sensatez y hay una objetividad. En cambio, ¿no? El psicótico, pues, no hace presencia de las alucinaciones y de conductas, pues, totalmente ajenas a lo que nosotros podemos comprender, ¿no? Va a tener el paciente límite una falta de control de impulsos, aunque es como una característica más secundaria, o sea, puede no estar tan presente, pero sí hace presencia, ¿no? Hay una ausencia de vías sublimatorias, o sea, tienen dificultad para poder sublimar, y hay alteraciones de las relaciones objetales internalizadas. Ahora, ¿qué son las relaciones objetales internalizadas? Porque eso es bien importante. Una relación objetal internalizada, ¿no? Que se vuelve hacia uno mismo o que uno mismo tiene en la psique, no es solo la representación del objeto, ¿sí? Para que se haga presente una relación objetal, que Otto Kemper dice que se hacen presente de manera parcial en la organización límite, hay una representación del sujeto, de uno, ¿no? Hay una representación del objeto, ¿sí? Y va a haber un afecto que vincula esta unión de estas dos representaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo ser o identificarme con un niño desprotegido. La imagen del objeto es un objeto cruel y amenazador, y el afecto que une, pues es el miedo, ¿no?
¿sí? O la sensación de peligro o el sentimiento de cuidado o de esconderme. Pero hay un afecto que vincula estas dos representaciones, la del sujeto y la del objeto. Durante un proceso terapéutico, lo que se va a hacer presente es la alternancia de estas imágenes en la transferencia. De repente uno puede ser el padre que está acusándolo, ¿no? Y que pasa mucho, ¿no? Cuando uno le hace presente el mecanismo de defensa de una decisión o de una proyección o una identificación proyectiva, el paciente puede cambiar de sus aspectos de transferencia positivos, ¿no? Donde creen que uno les va a dar todo, donde uno los va a poder superayudar y uno tiene las soluciones mágicas, a pensar que nosotros los estamos acusando, que les estamos llamando mentirosos, que estamos tratando de engañarlos. Empiezan acusaciones más de orden de lo paranoico, ¿no? Como si uno fuera el villano de la escena y no como, y empieza a haber una distorsión de la relación, ¿no? Transferencial y nos sacan del papel o buscan sacarnos del papel del terapeuta, ¿no? Donde nosotros estamos para comprender qué está pasando y podérselos transmitir, ¿no? Y poder, en este caso, uno de los objetivos es integrar estas imágenes de ellos. Bueno, entonces, siguiendo igual a Otto Kemper, les quiero plantear un poquito, nada más que no se va a poder ver. Otto Kemper va a plantear para cada tipo de organización diferente tipo de, como ahora sí que trastornos de la personalidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué se los planteo? Porque creo que es importante pensarlo en su momento para el diagnóstico diferencial. Entonces, por ejemplo, va a hablar de que las organizaciones neuróticas de la personalidad son tres, ¿sí? El obsesivo compulsivo, el depresivo masoquista y la personalidad histérica, ¿sí? Esas serían las, dentro de las organizaciones neuróticas, las trastornos de personalidad más, para Kemper, más comunes. Van a manejar dos estilos o dos niveles de la organización límite, uno de alto y uno de bajo. Dentro del nivel alto o la organización alta, que eso es algo que yo criticaría un poquito a Kemper, ¿no? Que puede hablar de que, y creo que hay que salirnos un poquito de ahí y pensar el trastorno o la organización límite más como una organización diferente que es necesaria, ¿no? Para expresar cosas que antes no eran posibles de expresarse de esa manera, pero no compararlas en un punto medio entre la neurosis y la psicosis, que es lo que hace Kemper, ¿no? Entonces, hay de más alto nivel, o sea, más cercano a la neurosis, y de más bajo nivel, más cercano a la psicosis. Entonces, por ejemplo, digo, creo que es algo que podríamos hacer una crítica ahí, porque sí creo que es importante que la organización límite se tome como algo muy particular y no como algo que está entre medio y vamos viendo ahí a ver qué metemos que no quepa en los otros dos. Entonces, los de alto nivel para Otto Kemper serían las personalidades sadomasoquistas, ciclotimia, las dependientes y los histriónicos y los narcisistas. Los de bajo nivel serían las personalidades paranoides, hipocondriacas, esquizoides, esquizotípicos, hipomaníacos y narcisismo maligno, ¿sí? Y los antisociales. Y hacia abajo, pues la psicosis, ¿no? Ya las que más o menos vamos ubicando. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Para Otto Kemper, la organización límite de la personalidad va a presentar inestabilidad en la mayoría de sus relaciones interpersonales, parte de su núcleo familiar, o sea, en su núcleo familiar, y conforme va teniendo más relaciones se va extendiendo a los demás, ¿sí? Por eso en algún punto en la transferencia, esta inestabilidad se va a hacer presente en la transferencia. ¿En qué consiste esta inestabilidad? Para Otto Kemper consiste en que por periodos de días o semanas poseen la habilidad de tener relaciones afectivas donde se sienten aceptados, protegidos y seguros, idealizando con intensidad a las personas protectoras. A pesar de ello, se pueden encontrar sentimientos encubiertos de inseguridad, de temor a la pérdida del apoyo y protección, ¿sí?
y de repente, durante otro periodo de tiempo, se modifica, ¿no? Cambia a la parte mala. ¿De qué manera? De repente se va a presentar, dice Otto Kemper, se puede presentar un fallo en la reciprocidad emocional. O sea, se pueden sentir no entendidos, se pudieron sentir no escuchados. Ese día les hicieron una mirada de que, ay, ya cállate. Ese día ustedes, bueno, perdón, nosotros podemos llegar enojados, ¿no? O cansados, y ese día no quisimos escuchar, ese día no quisimos atender a las necesidades de las personas, y entonces hay un cambio abrupto de personalidad, ¿no? Que ahora esta falla a lo que lleva es que se produce una primera tormenta afectiva que lleva ansiedad, ira, tristeza y pérdida de la confianza que antes ya se había generado. Entonces ya de repente todo lo bueno, toda la protección, todo el amor desaparece. Y ahora hay un sentimiento de sentirse maltratados, victimizados y despreciados. Y una vez que esos sentimientos se hacen presentes, va a provocar una segunda tormenta afectiva que tiene que ver con el lado de la cólera y el odio, acompañado incluso en su momento de conductas autolesivas. Bueno, ya les comentaba esto del mecanismo de defensa de la escisión. Y por ejemplo, esto es que les comentaba, ¿no? Los sentimientos de vacío y de aburrimiento serían un modo atenuado y selectivo de disociar con gran energía la percatación de que en el mundo interno persisten las relaciones objetales persecutorias. ¿Sí? Entonces, ese sentimiento de vacío y aburrimiento es una manera como de apagar la parte de los perseguidores, ¿no? De aplacarlos, de no pensar en ello y de sentir que ahí dentro no hay nada. ¿Sí? Bueno. Para eso, bueno, primero, antes de comentarles como otra cosa, hay otros autores que me gustaría como compartirles hoy, porque me parece muy interesante. Bueno, les muestro el libro, a ver si lo pueden ver. Ahí me dicen si lo ven chueco, porque luego siento que por la cámara se ven chuecos. Pero bueno, el libro se llama Neurosis y Funcionamiento Límite y es de Catherine Chambers, Bernard Rousset y François Brelet Poulard, algo por el estilo, ¿sí? ¿Qué es lo que plantean ellos, no? Ellos van a plantear justamente que, y eso es muy importante, ¿no? Que la impulsividad o parte de la impulsividad o de la falla de estructuración de estos sujetos tiene que ver mucho con la ausencia de una representación psíquica, de este vacío justamente y esta difusión de identidad que nos habla Kemper. ¿Por qué me parece importante? Porque a mí me encanta el proyecto ay, se me fue el nombre. De psicología para neurólogos. Ese mero, de psicología para neurólogos, donde justamente Freud nos habla de que cuando no hay una mediación del pasaje de la energía psíquica para que pueda ser contenida y representada, lo que va a provocar son actos impulsivos de satisfacción o de irrupción hacia la descarga, ¿sí? Entonces, esto nos hace pensar que algo ocurre durante el trastorno límite que tiene que ver mucho con el origen, ¿no? Hay algunos autores, entre ellos Kemper y aquellos que estudian esta área después de él, que van a plantear que la organización límite sí tiene una relación con muchos de los abusos infantiles que hay, ¿no? No solamente sexuales, sino también de agresión, de violencia o incluso de abandono. Entonces, que el trastorno límite tiene esto como de base o de origen. Entonces, yo lo que pienso o lo que me cuestiono es qué pasa con estos sujetos que no han podido construir como esta barrera antiestímulos, esta protección dentro de sí mismos, dentro de una representación psíquica de sí mismos, que hace que cuando sienten un impulso tengan que actuarlo de inmediato, ¿no? Que no pueda ser contenido, que no pueda ser guardado. Probablemente ellos no se sienten ni protegidos ni guardados, ¿no?
A lo mejor ellos no se sienten en algún punto contenidos. Y eso me parece muy, bueno, pues muy bonito dentro de la terapia que nos plantea Kember, ¿no? Pero plantearlo desde ahí. ¿Qué pasa? Que estas personas no tienen esa capacidad para contenerse, ¿sí? Para guardar, para esperar, ¿no? Y que necesitan justamente de estarlo arrojando todo hacia afuera, ¿no? De una manera expulsiva, donde ellos se quedan totalmente vacíos. Pero no se quedan vacíos de lo negativo, ¿sí? Eso se me hace como muy importante también, porque muchas veces se quedan vacíos de las cosas positivas de ellos mismos, ¿no? No sé si me explico, yo también estoy confundido, pero un ejemplo así como muy grande y muy importante es que en los trastornos límites a veces se sienten no dignos de ser amados, porque sienten que no tienen nada que sea digno de ser amado. Entonces hacen todo un esfuerzo para lograrlo, ¿no? Dan, buscan, ofrecen, hacen toda una maniobra para poder sentirse amados. Pero dentro de esta misma maniobra, ¿no? Como idealizan al objeto o al compañero o al otro, que ellos se quedan vacíos, pero vacíos de cosas dignas de ser amadas, ¿no? Que sí, pues sí tienen tanto lo positivo como lo negativo, ¿no? Pero donde ellos se quedan solamente con una versión, empiezan a quedarse con una versión solamente devaluada de sí mismos. Bueno, ya andamos en tiempo, ¿verdad? Sí, Pepe, unos Ok. 5 minutos. Va, esto se lo digo rápido, ya no se los voy a explicar, se van a quedar con las ganas. Bueno, más bien les comparto, es un texto que se llama Psicoterapia focalizada en la transferencia para pacientes limítrofes. Este texto es del doctor David N. López Garza y es un texto precioso por dos razones. Número uno, es un compilado de las técnicas y del estudio que se hace del doctor Otto Kember, pero además, pues es de autor mexicano, entonces a mí me encanta que sean de autores mexicanos. Y es de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Digo, por si quieren leerlo, revisarlo, está precioso, ¿sí? Muy completo. Dentro de este texto, y Otto Kember a su vez, va a plantear una estrategia de psicoterapia focalizada en la transferencia, ¿sí? Antes llamada de psicoterapia expresiva. Un paréntesis, la estrategia de la psicoterapia focalizada en la transferencia, porque se me hace bien curioso decirlo, porque es interesante, ¿no? Es una de las terapias dentro del orden de lo psicoanalítico que está basada o que tiene evidencia empírica de que es funcional con pacientes de trastorno límite de la personalidad. Por si les interesa el chisme, esta es aprobada por la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos. Bueno, dentro de la psicoterapia focalizada en la transferencia, en este texto nos va a plantear que hay varias estrategias y técnicas a utilizar con los pacientes limítrofes, ¿sí? Entre ellas, y esto me parece bien importante, ¿no? Por ejemplo, va a decir que la primera estrategia es definir la relación objetal dominante, como les decía, ¿no? ¿Cómo se está representando el sujeto? ¿Cómo se está representando el objeto? Y la emoción que establece el vínculo entre ellos. Ahora, para lograr esto, lo primero es, y esto por eso le digo que me parece bien bonito, porque lo primero es experimentar y tolerar la confusión del mundo interno del sujeto a medida que se va desplegando en la transferencia. Y se me hace bien bonito, ¿por qué? Porque nuestra primera chamba, nuestra primera misión dentro del análisis es contener, ¿sí? Con estos pacientes nuestro primer trabajo es contener y clarificar lo que está ocurriendo. Darles un poco de apoyo para poder pensar más allá de una realidad supuesta qué está ocurriendo. Poderles cuestionar para que puedan irse abriendo a otras ideas, a otras representaciones de la realidad. Bueno, por cuestiones de tiempo les debo lo que falta, ¿no? Pero pues es experimentar esta tolerancia, esta confusión, este mundo caótico, identificar la relación objetal dominante
y proporcionar nombres a los actores. O sea, una vez que se representa esta idea de cuál es la relación objetal parcial establecida o dominante, poder empezar a analizarla y a trabajarla, poniéndole nombre a los actores, ¿no? Dice Otto Kemper, bueno, dice el libro, poniéndole verbos y hay estas palabras que describen a las personas, adjetivos, a los actores, ¿sí? Para poder empezar a trabajarla, para poder empezar a hacerla presente durante el análisis. Bueno, pues de mi parte, siempre hay mucho que decir, siempre hay más para decir, pero por hoy de mi parte sería todo. Pepe, muchas gracias. Bueno, además de lo que puedes decir tú, tenemos a nuestros asistentes. Si hay alguna duda o comentario, les podemos abrir el micrófono, Pepe, o levantar la mano para darles la voz. Armando, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, Armando. Me surgió una duda, ¿vale? Bueno, ya para ser más directo. No sé si tenga que ver ¿cómo se dice? La alexitimia con este tipo de funcionalidad, ya que también hay una difusión entre lo que se siente mentalmente o psíquicamente y también lo somático. Por ejemplo, hay pacientes que no saben si tienen hambre, si tienen sueño, si están enojados, si están tristes. Entonces, a mí me suena que sí, pero bueno, también me gustaría saber qué es lo que opinas. Fíjate, Armando, que desconozco un poco, o sea, si te soy muy sincero, ¿sí? Me pareciera que sí tendría que ver en esta cuestión de que dices, por ejemplo, que hay gente que no sabe si tiene hambre, si tiene sueño, ¿no? Que no sabe representarse funciones corporales o si están saciados. Hay mucha gente que no sabe si está saciada. Entonces, lo que, por ejemplo, quería yo aquí compartirte es que me hace sentido porque pensando justamente en el origen del trastorno límite, ¿no? Una de las condiciones, pues, es el abandono infantil, ¿no? El maltrato que viven. Y la falta de recursos para hacerle frente a estas situaciones traumáticas. ¿Y por qué te lo comento? Porque justamente una de las ideas, y a lo mejor lo podríamos encontrar más en André Gide, de la escuela francesa, dirigido con Pierre Aulanier, es que cuando un dolor es demasiado fuerte, demasiado abrumador, se anula psíquicamente, o sea, no se representa. Entonces es como si no existiera. Entonces mucha gente no puede sentir la satisfacción, pero es porque el estómago, ¿no? Que nos diría que ya estamos saciados, es un lugar de tanto dolor que no se representa. ¿Sí? Es lo que yo tendría por decir, pero si te soy sincero, sí desconozco un poquito si tal cual es. O sea, Otto Kemper no lo menciona hasta donde yo alcancé a poder revisar, ¿sí? Pero a lo mejor sí lo encontraría más como del lado de André Green y de Pierre Aulanier. Igual, a ver, Samuel. Bien, Pepe. Samuel, por favor. Sí, de esto de la lexitimia quería comentar porque, sí, como dices, Piera, menciona como un fenómeno psicótico este desprecio al cuerpo, ¿no? Por un dolor, hay un rechazo, ¿no? Valdría pensar que del cuerpo manda esas señales, ¿no? Que crea ese rechazo, ¿no? Y también me parece en las clasificaciones pues, más cognitivas tiene que ver con su afectivo, ¿no? Que lo menciono porque me parece que puede complementar en esta cuestión de lo que llaman doble mensaje o doble vínculo, me parece. Que es esta cuestión que causa mucha confusión, ¿no? Que no se reconoce que es feliz, que es triste, que es cómo son los sentimientos, ¿no?
y empobrece un montón la comunicación, ¿no? Todos estos rasgos de una desorganización de un nivel psicótico, ¿no? Que les sale, pues que les surge y tienen allí, ¿no? Y ya en otro momento se presentan como más neuróticos, se prestan a interpretaciones, pero mientras es una cuestión de despejar, ¿no? De devolver y como dices, contener, ¿no? Pero sí, estas transferencias tan desorganizadas pueden ser muy fuertes, ¿no? Es muy pesadas. Sí, a mí me parece que lo que pregunta Armando tiene toda la razón, es una característica de estos cuerpos, de estos pensamientos, son cuerpos fragmentados. Piensan pero no sienten, sienten pero no piensan. Su pensamiento generalmente es un pensamiento concreto, no hay simbolización. Y ese es el proceso terapéutico de un paciente límite, de llevarlo del tiempo aquí y ahora al tiempo futuro, o sea, la simbolización, a la fantasía, por su, por su contención que ellos siempre tienen por esa impulsividad. Entonces, un cuerpo fragmentado no es un cuerpo que une símbolo y pensamiento y cuerpo. ¿Hay alguna pregunta más? Pepe, yo te preguntaría, abundando un poco, ¿cuál es la relación que el paciente de límite tiene con su terapeuta? Sobre todo pensando en la transferencia. Puede ir, pues es totalmente caótica. O sea, puede ir desde la idealización, ¿no? Pero una idealización como muy fuerte, que puede ir desde, yo vengo aquí, un argumento, ¿no? Yo vengo aquí a que usted me cure, yo vengo aquí a que usted me diga qué hacer, ¿no? Yo vengo aquí, o incluso, digo, porque pasa, por ejemplo, en los pacientes neuróticos pasa también, pero por ejemplo, donde la idealización está muy fuerte, ¿no? Donde esperan que la herencia, ¿no? Incluso esperan la salvación, esperan estar, que se les, como mágicamente se les arregle la problemática, pero también buscan idealizadamente ser amados, comprendidos, escuchados, ¿no? Y que se les permita todo en el espacio analítico. Entonces, tratan constantemente, como en esta fantasía de que el terapeuta va a permitirlo todo porque todo lo puede, de transgredir el encuadre, ¿sí? Entonces, constantemente están transgrediendo el encuadre y constantemente hay que regresarlos al encuadre por medio de lo que hizo Tockenberg, ¿no? La clarificación, la confrontación y la interpretación de las defensas. Entonces, ahora sí que reencuadrar constantemente, porque constantemente se está tratando de hacer la transgresión. Ahora, cuando se hace presente una falla en la comprensión, cuando se hace, porque pasa, ¿no? Y sabemos que pasa, no somos exactamente, efectivamente no somos todopoderosos ni todoentendedores. Va a haber fallas dice Daniel Stern, ¿no? En el entonamiento afectivo. O sea, va a haber momentos en que no vamos a poder ser empáticos por lo que sea, ¿no? Entonces va a venir la irrupción justamente de los aspectos negativos de la transferencia. Y eso es lo que hizo Tockenberg, que esos hay que estarlos interpretando constantemente. Los aspectos idealizados, dice Tockenberg, pueden pasar un poco, y sigue mucho a Freud en esto, ¿no? Que pueden pasar poquito a segundo plano, pero que sí son necesarios que se interpreten, ¿sí? Pero priorizando efectivamente los aspectos negativos, porque son los que ponen en mayor riesgo al proceso analítico, ¿no? Entonces, uno puede pasar a ser el más perseguidor, puede pasar a ser el más, es que lo estamos engañando, ¿no? Que les estamos quitando el dinero, que que les estamos quitando el dinero, ¿no? Que les estamos
causando algún daño, ¿no? O que no estamos ni siquiera pensando en ellos. Estaba leyendo de otro tema, algunos casos, y se me hace bien, bien bonito. Un paciente le decía, no, es que si yo no le pagara, usted no me escucharía, ¿no? Pero es eso, ¿no? Como usted es mezquino, es malvado, y si yo no le doy, usted no me escucharía, no estaría aquí conmigo, ¿no? Como justamente esta idea, ¿no? De yo no merezco que me amen por quien soy. Yo merezco ser amado por lo que doy, ¿no? O soy amado por lo que puedo dar, no por lo que soy. Y a mí se me hace bien importante, y les comparto esta experiencia, es personal, ¿no? Ahí va a quedar grabado, ¿verdad? Bueno, imaginémonos a un sujeto llamado Freud. En esta experiencia, por ejemplo, de decir al terapeuta, ¿no? Es que usted solo está aquí porque yo le pago, pero como si no existiera la posibilidad en algún momento de que el terapeuta pudiera decirnos, no puedo, no quiero, por mil y un razones, trabajar contigo, ¿no? Y que en su momento se haya hecho una derivación, por ejemplo. Y pensar, por ejemplo, que si el terapeuta aceptó trabajar con nosotros o trabajar con un paciente límite, es porque también hay algo ahí del analista, del terapeuta, que también se mueve y que está dispuesto a trabajar en ese lugar, ¿no? Bueno, pero eso, doctor Hugo. Muy Y bien. nos escribe Cristian Valentín. Dice, de hecho, las únicas psicoterapias que han demostrado evidencia de funcionar con el TLP son la enfocada en la transferencia, ya mencionada, la basada en la mentalización, ambas de corte psicoanalítico y psicodinámico, es de Peter Fonagy, algo así se dice. Sí. Las que han tenido más resultado en disminución de conductas autolesivas y la DBT. La DBT es la de... Ay, no tengo bien las siglas. Es la de la psicoterapia de compromiso, de aceptación y compromiso. Focalizada. Ahorita te doy la palabra, Alan. Déjame decir lo que escribieron acá. Dice, Marta Catalina. Buenas noches. José, ¿podrías recomendar una bibliografía específica para la propuesta de la psicoterapia basada en la transferencia y también sobre las ideas que mencionó de Green y de Aulanier? Claro que sí. Mientras lo escribo aquí en el chat para que todos lo tengan como más presente, Alan, adelante. Híjole, pues no sé si esperarte a que lo escribas porque además son preguntas las que voy a hacer, ¿no? La primera es sobre qué piensas tú acerca de acompañar este tipo de estructuras, tanto de un análisis, de este análisis llevado a las transferencias, pues, con tratamiento psiquiátrico. Y ¿qué implicaciones crees que tendría esto, no? Si hay algunos pacientes de estos, por ejemplo, yo pienso en los que llegan muy desorganizados, que sienten, así lo expresan, ¿no? Siento demasiado las emociones y se consideran hipersensibles algunos, ¿no? Entonces, incluso como del propio cuerpo lo llegan a experimentar en esta experiencia física, ¿no? Que tienen de sí mismos. Yo estaba pensando como si el tratamiento psiquiátrico, qué tanto ayuda y qué tanto también puede entorpecer algo del psicoanálisis, ¿no? Y por otra parte, también pensar en qué efectos tendría un análisis con estas personas, ¿no? Con este tipo de estructuras. ¿Cuáles son los resultados esperables? Lo pensaba por una persona diagnosticada con TLP psiquiátricamente que me comentaba, y es que yo toda mi vida voy a ser medicada. O sea, yo no voy a poder tener una vida sin medicamento, ¿no? Como pensándolo así. No sé, a mí me llamaba la atención que lo pensara de esta forma, ¿no? Que asumía de una forma como si estuviera rota, descompuesta o alguna de estos
estas características, ¿no? No sé, que quiero preguntar tu opinión acerca de eso. Por ejemplo, em, sobre, por ejemplo, esto de que un paciente sienta demasiado, fíjate que sí tiene mucho que ver con lo que es el trastorno límite y lo pienso mucho justamente en esto que habla Freud en el proyecto de psicología para neurólogos, ¿no? Porque no hay una contención de esa sensación. A mí que se me hace muy importante poder indagar a qué se refiere. ¿A qué se refiere con que siente demasiado? Porque digo, puede ser que todos sintamos demasiado, nada más que tenemos ahí una parte de contención, ¿no? Entonces, ¿realmente a qué se refiere con que siente demasiado? ¿Por qué cree que siente demasiado? ¿Porque le duele mucho? ¿Y por qué cree que eso es demasiado, no? Y si es demasiado, ¿con quién se está comparando, por ejemplo? Porque el doy menos, doy más, tiene que ver mucho con una comparación, ¿sí? ¿Para qué? Para identificar justamente a qué se está refiriendo con siento demasiado y ver si hay necesidad de que haya un control de impulso, ¿no? O a ir introduciendo el pensamiento de una contención para el paciente. También, y me parece importante que podamos irlo descartando porque es una cuestión diagnóstica, ¿no? ¿A qué se refiere con que siente demasiado? Alguien en una organización autística siente demasiado, ¿no? O sea, pero sí sienten demasiado. Un toque les duele, les lastima en algunas circunstancias. El ruido no lo soportan porque sienten demasiado el ruido. Entonces, ¿a qué se refiere con sentir demasiado? Y de ahí plantear, pues, alguna contención de eso que siente, ¿no? ¿Y qué esperaría? Y lo otro es, ¿qué esperaría sentir? ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo pensaría con respecto a eso, ¿no? Y creo que sí tiene que ver porque justamente lo que hay es como si las emociones fueran un estímulo que no se puede vivir sin ser doloroso, sin ser que irrumpa, ¿no? En la psique y la destruya. Lo otro, lo otro es que, perdón, sobre qué se puede esperar, ¿no? Por ejemplo, Otto Kemper sí es muy claro en eso de qué se espera de los pacientes de una organización límite, y es que integren las imágenes de sí mismos para que puedan trabajar la difusión de identidad y que la patología pueda avanzar, por decirlo en esa palabra, ¿no? Pueda más bien cambiar a algo que tenga que ver con la represión y que tenga que ver con conflictos psíquicos, que ya sería una cuestión más edípica, ¿sí? Pero esos serían los objetivos de Otto Kemper, que hay una integración de la personalidad, de lo bueno, lo malo, ¿sí? Del objeto bueno y malo, como dijo ahorita el doctor Hugo, ¿no? Que pueda avanzar hacia la simbolización, ¿no? De las cosas, ¿no? Que no se quede como, es que me hicieron esto y esto es una realidad y así se va a quedar, ¿no? Sino que pueda avanzar a poder pensar que eso es una representación de la realidad y no una realidad per se. Pero, por ejemplo, en lo que tú comentas, a mí se me hace bien importante justamente la representación de sí misma de esta persona, ¿no? Porque se está quedando nuevamente con lo malo. Porque, ¿cuál sería el problema de ya no funcionar sin medicamento? Digo, nosotros, desde mi perspectiva, se necesita el medicamento para poder contener y poder trabajar, ¿sí? Conforme se va avanzando, integrando, el medicamento va siendo menos necesario. Por eso la importancia de dialogar constantemente con el psiquiatra y la importancia de la apertura tanto de nosotros al trabajo psiquiátrico y del psiquiatra a nuestro trabajo, ¿sí? Hay analistas que, digo, están en contra del medicamento y muy, muy respetable, pero para mí tiene que ayudar a que el trabajo funcione, ¿sí? A que pueda trabajar, a que la angustia no sea súper desbordante y no pueda ni hablar, ¿no? Ahora, a mí me llama aquí la atención, por ejemplo, ella qué piensa de estar medicada, por qué siente que eso es malo y si realmente va a poder funcionar con el medicamento,
¿cuál sería el problema, no? El punto es si cree que con el medicamento ella aún está teniendo ahorita una calidad de vida que desea. O sea, sí me explico, o sea, es como la representación que tiene de sí misma, donde piensa que por tomar medicamento está mal y va a estar mal toda la vida, ¿no? O sea, no se representa a sí misma con los aspectos positivos. Bueno, mientras voy escribiendo otra cosa, Cristian, ay no, Cristian, A ver, vale. Pepe, un momento. Ah, Yo nada mande. más quiero señalar que se mencionó a Fonagui y me parece que es importante mencionarles que los estudios, los trabajos, los los tomó la Asociación Psicoanalítica Mexicana, la APM, a través de David Nelson López. Él generó un grupo de estudio, de trabajo, y han tenido diferentes publicaciones que ustedes pueden tener a la mano si se pasan a la página del APM. Ese grupo publica, hace constantemente revisiones, publicaciones y encuentros donde van actualizando y van aportando teoría nueva, ideas en constante revisión a esos aportes que Fonagui ha establecido para focalizar la transferencia. Eso sería como que lo incluyeran dentro de sus revisiones. Ahora sí, Cristian, por favor. Buenas noches. ¿Me escucho bien? Ok. Bueno, antes que nada, comentar. Bueno, yo actualmente estoy haciendo la especialidad en psiquiatría y precisamente sobre lo que preguntaban de esta cuestión del medicamento, hace rato estaba revisando también un artículo del año pasado en el que mencionaban como el uso de de los fármacos en general. De hecho, la evidencia actual dice que no se utilizan, o sea, realmente es que no funciona. Realmente el tratamiento de primera línea es la psicoterapia y solamente como utilizarlos, digamos, en el caso como de si ya encuentras algo del eje 1, digamos, algo depresivo o ansioso que en ese momento esté agudizado, funciona utilizar algún antidepresivo. Pero la realidad es que, por ejemplo, antes recomendaban que antipsicóticos o anticonvulsivos, pero realmente es que no. Ya la evidencia dice que no se utilizan y solamente como mencionaba usted, que por un periodo como corto para contener y pues sí, para que sea posible trabajar. Algo que me resultaba interesante también es que mencionan que ya uso de benzodiazepinas tampoco y creo que puede ir por la línea, por el hecho como esto que dice, cuando hay como desfogue de simplemente todo lo positivo, esta parte como cuando la disregulación, que así le llamamos nosotros, porque hay este potencial posteriormente del abuso para simplemente tener esta parte de pues vacío constante. Pero sí, en cuanto a la parte de los fármacos, ya la realidad es que no se recomienda utilizarlos solamente en dado caso que encuentres una comorbilidad o por un periodo corto. Nada más en el hecho de que haya como esta parte pues para contenerlos, máximo dice una semana, un mes, algo así aproximado. Muchas gracias, Cristian. Sí, fíjate, me parece súper interesante esto. Claro. Gracias. Gracias a ti. Terminamos. Armando, por favor. Nada más para terminar esta idea de la psiquiatría y el psicoanálisis. Creo que ningún trastorno o enfermedad mental entre dos o más personas va a ser igual. Por eso yo creo que está esta variable en el que, pues, en general, ningún medicamento va a otorgar una especie de cura. A lo mejor sí a cierto número de personas, pero no a todas. No son como las enfermedades biológicas o físicas. No es como una diabetes en el que, pues, se le receta insulina y ya con eso se estabiliza. O incluso en la misma insulina hay dosis. Entonces, la psiquiatría, pues por ser una rama médica, pues trata de generalizar todas estas molestias, sintomatologías, y yo creo que por ahí va la situación, en que, bueno,
a mi muy personal parecer, la psiquiatría debería de dar ese paso, no buscar generalizar, sino generalizar en un establecimiento de trastornos, pero de ahí a ir a lo particular para los tratamientos, porque incluso no nada más está esto en estas funcionalidades límite, sino también está en las depresiones, en lo obsesivo, otro tipo de funcionalidades. Entonces, es como también como la psicoterapia, no vamos a tener 2 pacientes iguales, nunca. Aunque vengan por un problema muy similar o aparentemente igual, van a necesitar diferentes cosas. O como, por ejemplo, en esta organización límite, a mi opinión, es fundamental esta organización entre el mundo interno y el mundo externo, porque el mundo interno es lo que se vacía, es en lo que aparentemente no hay nada y todo está en la realidad. Por eso también son muy lógicos, muy literales, muy de lo que hacen los demás y todo esto. Entonces, la integración es un punto muy importante, pero también hay que saber qué es lo que le hace falta integrar a esta persona, a este individuo, porque pueden ser sus objetos, sus mundos, su objetividad con su subjetividad. También hay que indagar en eso. Incluso en este tema de lo que daba Alan, en el cual pues el medicamento, ¿no? Se toma como un objeto malo, pero tampoco se trata de convencerlo en que sea un objeto bueno, sino integrar esas dos partes, en el que pues sí es malo estar dependiendo de un medicamento, pero es bueno porque te hace estable, funcional. O sea, te otorga algo positivo y te otorga algo negativo, y eso es lo que hay que integrar. Por eso también mencionaba esto de la integración de los objetos, tanto los internalizados como los que están afuera, ¿vale? Y eso es todo lo que tengo que decir. Armando, ¿quieres concluir, Pepe, o quieres que señale algo? Nada más, doctor Hugo, ya puse la bibliografía que yo utilicé para el día de hoy, ya se las acabo de poner. De André Green, ahorita no tengo como muy presente qué es, pero lo que sí les comparto ahorita, por si gusta alguien, me puede mandar un mensaje y con mucho gusto les recomiendo alguna otra bibliografía. En caso de que se acaben esta, es mi correo. Si me lo permite, doctor. Sí. Entonces, Bien. me pueden mandar un mensajito y con mucho gusto les comparto más bibliografía y en la medida de posible, y si los tengo en PDF, pues el PDF, ¿sí? Gracias, Pepe. Yo quiero puntualizar de la siguiente manera de lo que ustedes han conversado, de lo que ha expuesto en forma muy importante. Pepe, te agradezco mucho tu información, la participación. Yo quisiera señalar que con la presencia de Cristian tenemos esa relación vincular entre psiquiatría y psicoanálisis. En primer lugar, la psiquiatría va hacia el cuerpo, hacia lo funcional, y el psicoanálisis va hacia el alma. Esa es la aportación que hace el psicoanálisis. La enfermedad del alma, la enfermedad psíquica. El segundo punto de lo que ustedes han planteado, no olviden que uno de los elementos sustanciales del trastorno límite es la identificación proyectiva. De manera que el terapeuta puede ser el objeto malo o puede ser el objeto bueno. Puede ser el objeto de idealización o puede ser el objeto de banalización o de odio. Y el último punto es que los trastornos límites es una estructura que no tiene, que tiene elementos de la neurosis, tiene elementos de la psicosis, pero que es una estructura específica. Y esta característica le da una importancia fundamental. No es un saco desastre donde va lo que no cabe en la neurosis y en la psicosis. Es una estructura específica con sus características peculiares, que son las que hoy se expusieron en
en este conversatorio. Pues si me parece, le voy a pedir a Pepe que finalice y nos haga la presentación o el comentario del próximo conversatorio. Muy bien, el día de hoy les pido una disculpa, no tengo el banner del próximo ya como ahorita a la mano. Sin embargo, pues los invitamos a lo que es el próximo conversatorio, que sería para el jueves 26 de septiembre a las 7 de la noche, ahora sí que misma hora, mismo canal. En este caso, el tema será impartido por la doctora Gabriela Gómez. Y en este caso, el tema a trabajar son los trastornos narcisistas o el trastorno narcisista de la personalidad. ¿De acuerdo? Y los esperamos nuevamente aquí dentro de un mes aproximadamente para pues, seguir compartiendo. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Les queremos pedir que continuemos aún terminando los conversatorios. Ya Pepe generó su correo. Todos los ponentes nos han dejado sus correos, de manera que haya comunicación permanente si hubo algo que no se trató. También nosotros estamos y deseamos que nos hagan propuesta, qué es lo que ustedes quieren escuchar, qué es lo que ustedes proponen, de manera de tener considerado y generar nuestro propósito fundamental, la difusión, el conocimiento y la difusión. Agradezco mucho la presencia de todos. Pepe, muchísimas gracias. Y a todos ustedes un abrazo y que tengan buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego.